iniciando un nuevo mes, ya casi en verano. Comenzamos, es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo hoy desde el estudio 204 de la Casa de la Radio. La parte técnica, Rodrigo Vázquez de Prada, Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción. Y este que los habla en su nombre, Miguel Blanco, os da la más calurosa bienvenida. Recordaros que la próxima semana, el sábado día 13, vamos a estar en Tenerife, un programa especial que vamos a hacer desde las Islas Canarias. Estaremos en el Teatro Leal a partir de las 6 de la tarde. Teatro Leal a partir de las 6 de la tarde, con un montón de sorpresas, y podréis ver cómo hacemos el Espacio en Blanco en directo y en vivo. Y si no venís, que espero que vengáis, lo podéis escuchar en el horario habitual. No faltéis a esa cita y tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes como siempre abiertas a vuestra participación, que controlan Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y para hoy, en este programa especial, esto es lo que os hemos preparado. Nuestro espacio de hoy nos trae propuestas viajeras. Comenzará con relatos jamás contados en ese viaje que nos espera más allá de la muerte. Un nuevo trabajo de una prestigiosa doctora que nos enseñará cómo prepararnos para esa estación de tránsito más allá de esta vida. Después, la ruta nos conducirá hasta el castillo más embrujado de Europa. Nos traerá historias para no dormir, aunque durante un rato. Y seguirá con otras historias, esas experiencias reales que nos demuestran que el mundo del misterio sigue vivo. Esa es la propuesta de hoy en este programa especial que ya comienza. Eso y algunas sorpresas más nos esperan hoy, pero por ahora el momento es el de ir a escuchar algunas historias jamás contadas. Nos las trae nuestra próxima invitada. Con historias no contadas es lo que tenemos aquí encima, y para hacerlo nos vamos hasta Benalmádena a compartir con un ser muy bonito, la doctora Lola Aparicio. Buenas noches, Lola, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Buenas noches. Aquí encantada de estar de nuevo contigo y con vuestros oyentes. Muchas gracias. Creo que te lo dije cuando nos conocimos. Un placer. Hacía mucho tiempo que no tenía tanto placer en conocer a alguien como me pasó contigo. Fue mutuo, Miguel, fue mutuo, ¿eh? Cuando nos conocimos en Albacete. Sí. No sé, yo creo que hay cosas que son como mutuas, ¿no? Te caes bien con una persona y a la otra persona le caes bien tú, y lo contrario también ocurre, pero... A lo mejor es que tenemos experiencias comunes de antes de esta vida, pero bueno, hablaremos de ella. Esta es nuestra invitada, vamos a hablar de historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte, su último trabajo, y otro que también estuvo en nuestro programa, El final es el principio. Escuchando historias no contadas ya veréis qué curioso. Lola, hemos hablado muchas veces en el programa, cada día estamos hablando más de este asunto de vida después de la vida. La ciencia o la gente como tú, los médicos y la gente que estáis en sanidad, estáis ya más abiertos a contar vuestras propias experiencias. ¿Qué está pasando? Hay que descubrir todo lo que hay por ahí que antes no se contaba.
Pues yo creo que lo que está pasando fue algo parecido a lo que pasó cuando se empezaron a contar las experiencias cercanas a la muerte con Elizabeth Kubler-Ross y luego con el Dr. Raymond Moody, que empiezas a escuchar al paciente. O sea, el paciente, la persona con la que tú estás tratando, te cuenta una cosa, luego hay otro que te cuenta algo parecido, luego hay otro que te cuenta algo parecido, y en el fragor que tenemos de consultas, y como yo digo, soy un médico de trinchera, hay un momento en que dices, yendo para casa o en un momento de reflexión, dices, ¿cómo puede ser que esta persona me cuente esto y esta me cuente esto y esta me cuente esto? Me están contando cosas tan parecidas que hay un momento en donde tú le prestas atención y le prestas oído, porque, Miguel, la muerte hoy en día ha quedado en manos de los médicos y de los sanitarios. No sé si eso es bueno o eso es malo. Es bueno porque estamos en buenas manos, pero quizá hemos olvidado un montón de tradiciones que había que hacían que la muerte fuera diferente, ¿no? Efectivamente, la muerte sigue siendo la misma. De hecho, creo que habría que redefinir el concepto de muerte. Creo que hoy en día, con todos los conocimientos que tenemos, tendríamos que dar una nueva definición de la muerte. Hoy en día la muerte se considera con un electroencefalograma plano, ¿vale? Aunque el corazón y el pulmón estén siendo mantenidos artificialmente, pero si desconectas de la máquina, pues el cerebro es el que manda, ¿no? Y esa es la definición que tenemos hoy en día de muerte. Y creo que tendríamos que redefinir lo que es el concepto de muerte. La muerte hoy en día ya no se puede quedar solamente al nivel del cuerpo. Los doctores como tú ya os atrevéis a contar cada día más, afortunadamente, experiencias, ¿no? Tus compañeros. Antes supongo que lo verían raro, ¿no? ¿Cómo voy a contar esto? ¿Cómo...? Sí. Y fíjate, te digo, voy un poco más allá. No es que lo viéramos raro, es que ni siquiera nos dábamos cuenta de que estas cosas estaban sucediendo, sino que íbamos pues a tratar a la enfermedad. Nuestro campo de batalla, nosotros los médicos tenemos un lenguaje muy bélico, Miguel. Tenemos armas terapéuticas, ¿vale? Tenemos un arsenal de medicamentos, tenemos que luchar contra la enfermedad. Nuestro lenguaje es muy bélico en el sentido de esa lucha que tenemos contra la enfermedad, pero hay un momento en donde te das cuenta que el médico no está luchando contra la muerte. O sea, y cuando nos confundimos entre luchar contra la enfermedad y luchar contra la muerte, ahí el médico considera la muerte como un fracaso médico, y la muerte no es un fracaso médico. No es un error que haya que corregir ni un conflicto que haya que resolver. La muerte es otra cosa. Qué claro. Por eso tenía que definir la muerte de nuevo. Qué claro lo tienes. ¿Has visto a mucha gente o alguna gente morir? Claro. Como médico. Como médico, como persona, y te puedo decir que hay muchísimos profesionales que están estudiando la experiencia cercana a la muerte, eso de que se te para el corazón, el espíritu sale, etcétera, etcétera, ¿no? Y las personas que vuelven cuentan lo que han vivido, y es una experiencia mística en el sentido de que está en el mundo de lo sutil y lo intangible. Pero una experiencia mística transformadora o espiritual transformadora, eso ya es algo más potente. Pero te voy a decir una cosa al hilo de lo que me contaba de que si yo había visto gente trascender o pasar al otro lado. Quizás lo más transformador no sea la ida al otro lado, sino lo más transformador es ver qué es lo que sucede en las últimas semanas, días y horas antes de que una persona se vaya. Estar ahí y ver lo que sucede te transforma completamente. Eso sí que es una experiencia espiritual absolutamente transformadora. Qué bonito. Y qué bonito que no digas morir, sino trascender, marcharse, ¿verdad? Sí, porque creo que muere el cuerpo. Eso sí es verdad. Más bien se recicla. Creo que el cuerpo se recicla porque los átomos que componen el cuerpo vuelven a formar parte de la naturaleza, de la densidad de esta dimensión. Pero el espíritu, que tú vas viendo cómo se va abriendo camino, cómo va pasando por distintas fases, cómo va trascendiendo distintos planos de conciencia y cómo se va marchando y abandonando lo que es la densidad física, eso sí es muy transformador, y eso sí que se puede ver, explorar, comentar, hablar y escuchar a las personas que están en tránsito.
El tema de la conciencia. Yo te digo, he visto poca gente que lo tenga tan claro como tú, que lo exprese por lo menos tan claro como tú. ¿Qué es la conciencia? Es algo que no está en el cerebro y que no muere. Pregunto. La conciencia es algo que nos conecta con lo que no ha tenido nunca origen. Fíjate, si yo te pregunto qué es lo contrario, porque nosotros vivimos en un mundo dual, del blanco y negro, el día y la noche, ¿vale? Pero si yo te pregunto qué es lo contrario a morir, mayoritariamente nos dicen vivir. Pero lo contrario a morir es nacer. Y esto es muy importante tenerlo bien claro, porque tanto nacer como morir son eventos que ocurren en la manifestación de la vida, de tal forma que tanto es vida nacer como tanto es vida morir. Esa vida, ese campo que está vivo, que es sutil, que es intangible, ahí surge nuestra conciencia. Quiero explicar que lo mismo que el universo nació, el universo morirá. Pero hay algo que sustenta el universo y que no ha tenido origen porque no ha nacido y por lo tanto no va a morir nunca. Eso que no tiene origen también forma parte de nosotros y eso no puede morir. Cuando hablamos de estos temas uno tiene miedo, cuando llega el momento de trascender, no vamos a hablar de morir, de sentir dolor o cuando estás enfermo, pero he leído, y creo que tú también lo has contado, que la conciencia abandona el cuerpo antes de que llegue ese momento de trascender, de morir, vamos a utilizarlo ahora así, por eso no se siente dolor. La conciencia abandona el cuerpo y por ese motivo el cuerpo muere. Ah, por eso muere. ¿Qué es realmente lo que le da vida a la materia? Mira, cuando yo era estudiante de medicina, yo me hacía también muchas preguntas, ¿no? Los estudiantes nos hacemos muchas preguntas y preguntamos, ¿no? A los profesores, que algunas veces los hombres y mujeres pues se quedan ahí como diciendo, hay que ver las preguntas que me hacen, pero venían muy pertinentes. Y una de ellas, no fui yo quien preguntó, pero me quedé con la copla, que dijo, ¿por qué un cuerpo se muere? ¿Por qué una persona se muere cuando el 99% de las células siguen vivas? ¿Qué me dices? Claro. ¿El 99% siguen vivas? Pero claro, de hecho, las uñas y el pelo sigue creciendo después de haber uno fallecido. O sea que si tú miras, una persona acaba de expirar, ¿no? Y dicen hora de la muerte, pues las 11:45, las células de la piel siguen estando vivas. No están muertas. Entonces tú coges una muestra y ves ahí que todavía sigue habiendo metabolismo celular. Las células del hígado todavía siguen estando vivas. Hay metabolismo celular, como te digo, el pelo sigue creciendo y las uñas siguen creciendo. O sea, las células no mueren, no hay una apoptosis que se llama celular, sino que esas células siguen vivas y por falta de riego sanguíneo, pues acaban muriendo porque no reciben alimento, pero en el momento de fallecer el corazón se para, pero las células están vivas. Y entonces el cuerpo muere porque la conciencia se va. Eso es lo que yo pienso. Así lo creo. Por eso no se vive el último estertor, ni duele morir. Eso presupone, Lola, que la conciencia nos trae a ese cuerpo con algún mensaje, ¿no? O algo que tenemos que hacer concreto. Claro, eso presupone que cuando la conciencia crea la materia, ¿vale? Pues la materia se debe de crear de alguna manera. La materia es una emanación de la conciencia. O sea, mira, son conceptos que estamos manejando de forma habitual todos. Para que algo se materialice, primero ha tenido que darse en el mundo intangible y en el mundo sutil. Por ejemplo, si tú te quieres ir de viaje a Egipto, primero tienes que tener la idea sutil e intangible de irte a Egipto y luego materializarlo, ¿verdad? Esto lo hacemos todos los días. Primero surge la idea y luego se materializa. Bueno, pues el cuerpo humano o la vida o la existencia humana es algo parecido. Primero surge en el mundo sutil e intangible y luego se materializa.
y luego tenemos una experiencia humana. ¿Por qué motivo? ¿Para qué la tenemos? Eso es el camino espiritual, eso es darse cuenta de que todo en la naturaleza tiene un sentido, luego mi vida también debe de tenerlo. Hay veces en donde uno no le encuentra el sentido a la vida y entonces nos encontramos con que somos buscadores del sentido de la vida y ya la búsqueda en sí misma se convierte en un sentido. Pero una vez que, y esto hoy en día en la población, en la gente, como está, hay un despertar espiritual, o sea, un despertar en conciencia, o sea, un saber que uno es algo más que materia y que lo habita una conciencia, pues las personas empiezan a preguntarse cuál es el sentido de su vida, cuál es la misión, a qué he venido yo a este mundo, qué es lo que tengo que desarrollar, no quedarme enganchado en las trampas de este mundo. O sea, las trampas de este mundo es, bueno, vivir no es pagar una hipoteca, irme de vacaciones, preguntarme qué voy a almorzar y cuando he terminado de almorzar preguntarme qué voy a cenar. Eso queda muy bien para el mundo material, pero yo he venido aquí a algo más, en conciencia, a tener un mundo espiritual y a expresarlo. Y cuando las personas empiezan a darse cuenta de que su vida tiene un sentido, de que su alma ha venido aquí a revelar una información, a interaccionar con otras y a aprender o a matizar lecciones o a experimentar para adquirir sabiduría, si te das cuenta que tu vida tiene un sentido, la siguiente pregunta, ¿sabes cuál es? No. ¿Cuál es el sentido de mi muerte? Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con la doctora Lola Aparicio disfrutando esta noche. ¿Y la muerte tendrá un sentido entonces que te hemos dejado ahí? Claro que lo tiene, claro que lo tiene. Por eso te digo que nuestra conciencia, nuestra forma, nuestro conocimiento, la conciencia, se asimila, es una analogía de lo que es el conocimiento, la luz que entra en la oscuridad, la iluminación que hablaba Buda, no es otra cosa que aumentar nuestro nivel de conciencia, o sea, nuestro nivel de conocimiento. Si no vamos aprendiendo en nuestra vida, nos seguimos quedando en las tinieblas y en la ignorancia. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿mi vida tiene un sentido? ¿A qué he venido yo a esta vida? A un nivel más profundo, no solamente a un nivel denso, no solamente a experimentar en la densidad, ni solamente a experimentar una serie de emociones, sino también a que mi conciencia saque unas conclusiones de todo eso que yo he experimentado, tanto en la densidad como en el mundo emocional. Y me doy cuenta de que eso yo he venido con un sentido, porque hay patrones que se me repiten, porque hay lecciones que no acabo de aprender, porque hay cosas que a otras personas les resulta muy fácil, para mí me resulta muy difícil, porque tengo que manejarme en un mar de emociones que algunos pues son más tranquilos y otros menos. O sea, te das cuenta que cada uno venimos con una determinados retos o desafíos. Cuando te das cuenta de que tienes tus retos y tus desafíos, trabajas con ellos, te alineas para lo que a tu alma ha venido a hacer aquí, entonces cuando empiezas a preguntarte si mi vida tiene sentido, mi muerte también debe de tenerlo. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Pregunto, ¿cuál? Oye, también cada uno debe darse sus respuestas, ¿vale? Vale. Lo mismo que cuál es el sentido de la vida. Para mí tiene un sentido. Para ti, Miguel, tiene otro, para el que nos está escuchando tiene otro. Esa profundidad, ese llegar, esa introspección para ver en conciencia qué has venido a hacer a este mundo, ya ahí estás haciendo ya un trabajo espiritual. Y yo te puedo dar como puntadas o dar pinceladas de lo que yo he podido reflexionar, ¿no? Creo que la muerte hace como una especie de rayo láser. Mira, nos focaliza. Si tuviésemos todo el tiempo del mundo, pues a lo mejor dejaríamos para mañana y ya sin tenerlo dejamos para mañana y procrastinamos un montón, pero por el hecho de tener una finitud,
nos focalizamos mucho en hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo quiero ir a ver una aurora boreal y me quedan 20 años de vida mal contados, pues quiero hacerlo ya, ¿no? Porque me está focalizando, el tiempo me lo está acortando como para que yo diga, ponga voluntad en hacerlo. Si yo viviera mil millones de años, pues bueno, ya iría mañana, ¿no? Me hace de catalizador de que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque tampoco tengo todo el tiempo, ¿no? La muerte me pone un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado, me pone una restricción, me restringe, me dice, no, puedes llegar hasta aquí, a ver lo que haces de aquí hasta donde yo diga, ¿no? Hasta donde tú llegues. Y eso hace que me dinamice o me dé un motivo para levantarme por la mañana y decir, no, tengo que hacer esto y lo otro porque es que quiero tener o vivir esta determinada experiencia. Eso lo dejo. Es una cerradora de ciclos. Yo algunas veces, cuando di una conferencia, digo, bueno, todos sabemos que si no has cerrado un ciclo con el novio que has tenido o la pareja anterior, no puedes iniciar una nueva. Tienes que cerrar un ciclo, ¿no? Cerrar ciclo es morir a una relación para poder nacer a otra nueva. Cierra ciclos. La muerte es luz. La gente que ha pasado al otro lado no ve tinieblas, lo que ve es una luz. Y una expansión de conciencia, ves las cosas mucho más claras que bajo el filtro o la censura que tiene nuestra densidad cerebral. Bueno, ahí dejo algunos apuntes y ya los que las personas le vaya surgiendo. Has dejado tantas incógnitas que, wow, vamos a tener que volver a hacer un programa más extenso contigo, ¿te parece? Me parece genial, porque mi libro se llama La historia no contada y no he contado ni una historia de la historia no contada. Espera, que queda un poquito de tiempo y quiero que me cuentes alguna. Hay una parte en tu libro que hablas de algo que es súper doloroso. La muerte de niños y adolescentes. ¿Cómo se puede? Y dices además que es bueno hablar con los moribundos. ¿Cómo se puede entender un padre que de repente se le va un hijo o un adolescente? Pues es muy... Mira, es la parte del libro que más trabajo me costó. Supongo. Me costó tremendamente porque pone mucha emoción, tu mundo emocional en juego. Y son historias bastante potentes y bastante duras con los niños, porque como dice, yo no soy pediatra y entonces entrevisté a personas que tratan con niños en oncología y me han contado, tienen una gran sensibilidad, tienen una fortaleza interior tremenda, tienen un poder de observación, observan al niño y observan al entorno, al padre y a la madre. Y me decía que la persona con la que me estuve entrevistando, una de ellas me decía que cuando muere un niño mueren 3 personas, el niño, el padre y la madre. Y que fueron de las cosas que más me ha llamado la atención. Ella me decía que cuando un niño de 8 o 9 añitos y para abajo pues pasa al otro lado, la lección que viene a dar es a los padres. ¿A los padres? A los padres. Los padres que están enfadados, hacen las paces, te catapulta a un mundo muy espiritual, a buscar el sentido, no la justicia o la injusticia, que pueda ser algo muy humano, ¿no? De esta densidad, ¿es justo o no es justo? No, la muerte no es justa ni injusta, la muerte es parte de la vida. Hay personas que viven 90 años y no han encontrado el sentido a la vida, y hay personas que viven 5 años y le han dado todo el sentido a la vida. Los padres que han perdido un hijo hacen un profundo camino espiritual porque empiezan a preguntarse cuál es el sentido de que le haya sucedido eso. Y por qué ha muerto su hijo, para qué ha muerto su hijo y eso cómo está repercutiendo en su vida. Y no sabes cómo
profundizan en este sentido, cómo llegan a niveles espirituales muy profundos, cómo quieren ponerse en contacto con su hijo, cómo notan señales del otro lado del niño, cómo saben que el alma de su hijo sigue con ellos, les alienta, les consuela. Y algo que me pareció muy, muy fuerte, porque yo le pregunté en un momento determinado, para ti, que de las lecciones que tú te llevas en tu trabajo, más de 30 años en oncología pediátrica, ¿cuál es la que te ha llevado? Y me dijo, mira, Lola, yo admiro muchísimo a los padres que después de haber perdido un hijo, con el dolor que eso conlleva y elaborando y gestionando el dolor, se permiten vivir con mayúsculas después de la pérdida. Porque la sociedad, y eso es un punto muy interesante, la sociedad espera de unos padres que han perdido un hijo que no vuelvan a levantar cabeza. Y sí se puede seguir viviendo. Sí se puede, sabiendo que tu hijo está en el otro plano, que te está ayudando, que tú has profundizado para darte cuenta de que la conciencia no solamente, la conciencia pervive y perdura después del cuerpo, y que aquí estamos para aprender una serie de lecciones en clave de amor, de misericordia y de compasión. Y claro que se puede vivir luego a lo grande. Qué bonito lo que dices. Eso significa que hay mensajes del más allá. Hemos hablado muchas veces en el programa que llegan. Sí. Te toca el turno de que me cuentes alguna historia de médicos o con esa gente con la que has estado. ¿Qué cuentan, qué relatan? Porque parece que los del otro lado vienen a buscarnos de vez en cuando. Parece ser que tienen la costumbre de estar más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Quizás el más allá no está tan lejano. De hecho, cuando las personas están en tránsito, se abren literalmente portales. Digo literalmente portales porque cuando estás hablando con gente o personas que están en tránsito o con los familiares, te vienen a comentar que ese familiar que está en tránsito de vez en cuando ve como focos de luz que se van abriendo. Como focos de luz que se van abriendo. Es un portal por donde allí entran los que vienen del otro lado y se abren para ti, para que tú vayas al otro lado. Son portales que se abren. Y uno de las experiencias que más me impactaron, de las historias que más me impactaron, fue la de una enfermera que tuvo una experiencia, lo que llamamos experiencia de muerte compartida, con su abuela. Mira, una de las cosas que yo me he planteado mucho y he reflexionado mucho es las personas que están mayores, que están en tránsito, que están un pie aquí, otro allí, muchas veces por las noches se agitan y empiezan a gritar. Entonces llega el médico, que a mí me ha pasado, me han llamado muchas veces cuando trabajaba en urgencia, en ambulancia, me llamaba, mire usted que está mi madre que se ha puesto ahí a gritar, tal y cual. Entonces se le medicaba, ¿vale? Pero no le preguntaba, oiga, ¿y qué está diciendo su madre? Uh-huh. ¿Qué está gritando, no? ¿Está diciendo algo? Pues es que es muy interesante porque a esta enfermera, su abuela empezó a gritar un día y entonces ella fue a la habitación de la abuela y le dijo, pero abuela, ¿qué está gritando? Y la abuela gritaba, fuera de aquí, iros de aquí, que no quiero veros, que os vayáis. Y la nieta le dijo, pero abuela, ¿pero qué está diciendo? Y dice, esos que están ahí, me quieren llevar, dile que no me lleve. Y me dijo esta chica, dice, mira, yo miré a donde mi abuela me señalaba y había como algo redondo que se iba abriendo. Era una especie, como tú dices, yo hablo de un portal, dice, bueno, pues es como un portal. Yo veía al otro lado como un jardín con flores, veía un paisaje, veía a gente que estaba en el otro lado y era con unos colores vibrantes, distintos o más intensos que los que tenemos en este lado. Y yo me quedé mirando aquello y mi abuela me dijo, ¿los ves? Le dije, sí, abuela. Dice, pues dicen que quieren llevarme, dile que no me lleve. Y me contaba esta enfermera
que puso a su abuela detrás de ella y empezó a gritarles a esa gente: ¡fuera de aquí! ¡Que no la vaya a llevar! Me decía Lola, estaba gritando lo mismo que mi abuela, porque estaba viendo lo mismo que mi abuela. Y que en un momento determinado me dijo ella, dice, ¿sabes lo que más me asombró del todo? Digo, pues no, pues yo ya estaba con la boca abierta, imagínate, ¿no? Y me dijo, pues lo que más me asombró de todo es que esas personas o esos seres que habían allí, de alguna manera me hicieron caso, porque aquel portal que era redondo empezó a hacerse cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y se cerró. Pero a los 2 días mi abuela trascendió. Era una experiencia de muerte compartida. Sí, porque el paciente que está en tránsito y el testigo que está sano y se supone que tiene un cerebro que no está alucinando ni está enfermo, están viendo lo mismo. Uh-huh. Y casi terminando, algunas veces nos han contado que esa gente que viene son gente familiar que tú reconoces. En este caso, ¿no eran reconocidos por la abuelita? Bueno, es que nos han contado que cuando vienen las visitas son bienvenidas, pero algunas veces no son bienvenidas. Saben que vienen a por ti y no quieres irte, porque el alma tiene una cosa muy curiosa. Cuando viene a este plano, que tengo una experiencia, una historia no contada de justo antes de nacer, cuando viene a este plano no quiere venir y luego no quiere irse. Entonces, las visitas no siempre son bienvenidas y necesitan venir como poco a poco para ir haciéndole comprender a la persona y aceptar que se tiene que marchar, que le ha llegado el momento y que tiene que volver a casa. Y una última pregunta. Esto solamente son apuntes, un aperitivo de estas historias no contadas. Nuestra doctora Lola Aparicio vendrá en otro momento mucho más extenso. ¿La muerte huele? Pues mira, la muerte debe oler a algo, porque tengo una experiencia con una persona que trabajó durante mucho tiempo en una residencia y me lo contaba. Me decía que ella hubo un día con un paciente que estaba en tránsito y olió un determinado olor que le salía por las fosas nasales. Ella dijo, por las fosas nasales de esa persona salió un aire determinado y yo lo olí. Y al cabo de pocas horas falleció. Y ella se quedó con ese dato, ¿no? Pero es que luego lo volvió a repetir en varias ocasiones, en tantas ocasiones que se dio cuenta de que las personas exhalan por la nariz un fluido que ella podía oler, y cuando lo olía la persona no sobrevivía más de 24 horas. Tan es así que esta persona, que es conocida en su círculo y sobre todo allí en la residencia, ya está jubilada, cuando había dudas sobre si la persona que estaba en tránsito pues le quedaba más o menos tiempo, la llamaban a ella y era como una especie de termómetro, ¿no? Ella decía si la persona estaba cercana a marcharse o no, con un rango de 24 horas. Y yo le pregunté, ¿y te has equivocado alguna vez? Y dijo, por suerte o por desgracia, nunca, Lola. Como decía, solamente un aperitivo, apuntes de estas historias no contadas de la doctora Lola Aparicio. En alguna parte del libro dices que había que terminar. Tenemos muchas cosas que todavía hay que discernir de todo esto que cuentas en el libro, pero hay una frase que me gusta mucho: he vivido intensamente antes de morir. Eso es lo que podemos decir antes de irnos, ¿no? ¿Verdad? Vivir intensamente. Eso, exactamente. Nosotros aquí hemos venido a vivir, no hemos venido ni a ser felices, ni a pagar hipoteca, ni a comer, a tartarnos. Hemos venido a vivir, y si lo hacemos intensamente nos podremos marchar con las manos llenas. Vale, y si puede ser feliz o felizmente, mejor, ¿no? Hombre, sí, exactamente, pero a vivir. Tú sabes, no hemos venido a ser felices, no, hemos venido a vivir la vida, a aprender tanto de unas experiencias como de las otras, y eso es vivir intensamente. Sí, señor, qué bonito Qué bonito es estar contigo, Lola. Forma de contacto, si quieres saber más, ¿tienes un canal de YouTube o algo de eso?
tengo un canal de YouTube y tengo un email que es doctoralolaaparicio@gmail.com, tal como con todas sus letras, doctoralolaaparicio@gmail.com, porque en este libro yo estuve contigo, Miguel, sí, con el libro anterior, sí, ¿vale? Y me escribieron al email, y en este libro hay un caso de este libro, es de una persona que contactó conmigo y es un caso precioso y viene aquí, en la historia no contada. Qué bonito. Pues repetiremos dentro de poco. doctoralolaaparicio@gmail.com, y si no, buscáis el canal suyo de YouTube. Ha sido un placer. Para mí también, Miguel, siempre hablar contigo y con vuestros oyentes, por supuesto. Que se repita. Un besito grande. Te veo pronto. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Radio Nacional de España. La radio por delante. ¿Y si las etiquetas de la ropa dijeran la verdad? No reciclable. 100% algodón cultivado con pesticidas. Libera microplásticos. Lo que compras. Hecho por mano de obra infantil. Lo que te pones. Fabricado con 7.500 litros de agua. ¿Y cuánto te lo pones? Se usará 3 veces. También te define. Terminará en un vertedero. Puedes cambiar de armario, pero no de planeta. Si tú te mueves, el mundo se mueve. Objetivo RTV, Agenda 2030. Volvemos a Tenerife. El próximo sábado 13 de junio en el Teatro Leal de La Laguna. El mundo de los enigmas regresa a las Islas Canarias. Espacio en Blanco te espera. Ahora que ya estamos en buen tiempo, es un buen momento para irnos a la naturaleza. Y en el programa tenemos a un especialista que de vez en cuando se encarga de desvelarnos alguno de sus misterios. Es Luis Miguel Domínguez, el naturalista. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel. Muy bien, atento siempre, claro, a lo que la naturaleza nos puede ir contando, ¿no? Qué cantidad de cosas podemos aprender, ¿eh? Y yo no tenemos el punto de vista del naturalista como tú. ¿Cómo le das la vuelta y cómo nos enseñas ciertas cosas, abrir los ojos ante ello? Cosa que te agradezco. La verdad, Miguel, es que eso solo es posible si hay colaboración, o sea, si se trabaja en equipo, y ahí estás tú en primera fila, ya lo sabes. Te hago una pregunta, ¿tú a menudo piensas en las musarañas? Oye, muchísimo. A mí las musarañas son uno de mis temas favoritos para pensar en ellos. Yo no entiendo por qué a nivel tradicional siempre se ha dicho que una persona que piensa en las musarañas es alguien como que está despistado, ¿no? Y perdiendo el tiempo en cosas sin importancia. Pero es todo lo contrario, porque la musaraña es un bichito precioso. Pues de ello vamos a hablar esta noche, y creo que de colibríes. ¿Y sabes lo que me hacían a mí de pequeño cuando salimos por ahí al campo? Dímelo. Vamos a buscar gamusinos. Y nunca supe si los gamusinos eran de verdad. A veces te daban un saco cargado de piedras, carga con los gamusinos. Y tú creías que llevabas algo ahí de valor y al final eran 4 piedras. Bueno, vamos a hablar de... Sí, el caso es... Vamos a hablar de musarañas, si te parece. ¿Qué son el caso era reírse del principiante, ¿no? Sí, del que venía de la ciudad muchas veces. ¿Qué son las musarañas? ¿Un pequeño ratón, como un ratoncito, o qué es? Sí, mira, la musaraña es muy interesante. Es un micromamífero más pequeñito que un ratón y sobre todo y fundamentalmente insectívoro. O sea, un animal que no se alimenta de grano, no se alimenta de semillas, se alimenta de saltamontes o de pequeños insectos como las moscas o arañas, etcétera, etcétera. Es un animal muy bonito además porque tiene un hociquito muy interesante que le da un aire muy especial.
Pensar en las musarañas es algo precioso. ¿Y de qué manera se diferencia a otros mamíferos? Dices que es un micromamífero. ¿Tiene diferencias sobre otros, evidentemente más grandes? Pues mira, sobre todo su comportamiento. El comportamiento de las musarañas en general es un comportamiento muy especial porque lo que hacen es regular su metabolismo hasta el punto de que, como esos yogis hindúes que tú y yo hemos visto alguna vez en nuestros viajes, personas que son capaces de ayunar a lo mejor un mes entero sin comer y sin beber, bueno, pues las musarañas también lo hacen. Y a ese proceso se le llama torpor. El torpor. Entran en una especie de letargo que controla absolutamente su metabolismo, los latidos de su corazón y todo, ¿no? Esto no le pasa a los ratones, no le pasa a los lirones, no le pasa a las ratas. Esto solo le pasa a las musarañas. ¿Y dónde viven? ¿Y cómo se llama la más pequeña que exista? Sí, claro, yo hoy quiero sobre todo hacer hincapié en los enanitos del mundo animal. Vamos a hablar de la fauna más pequeñita, porque en esos cuerpecitos tan chiquitines, que no se nos olvide, hay un cerebro, hay unos pulmones y hay sobre todo un corazón. Entonces, fíjate, la musaraña más chiquitita de todas tiene un nombre a nivel popular que ya te lo dice todo. Se la conoce como musarañita. La musarañita la encontramos en España, en diferentes zonas. Sí, muy difícil de ver, por supuesto, de observar. Pero concretamente yo este verano voy a intentar tener referencias directas de una población de musarañita que a mí me fascina. En la isla de Gozo, en el archipiélago de Malta, allí la encontramos. Y allí se le llama musgaño enano, el musgaño enano. La musarañita de Malta es un bichito precioso que voy este verano a intentar fotografiar incluso, como un loco. No me lo creo ni yo, claro, porque es muy difícil. Yo te acompaño, que me encanta la isla de Gozo. Amigo, pues allí voy a estar. Así que tú conmigo en mi pensamiento, claro. Este es uno de los seres pequeñitos que existen en nuestro planeta, que lo llenan todo de vida, porque es súper nerviosa la musaraña. Pero hay otros que son, esos pajaritos pequeñitos. Bueno, claro, los más chiquititos de todos son los colibríes. En Venezuela se les conoce como picaflores o tucusos o tucusitos, que es un nombre muy bonito, el tucusito. Yo tuve hace muchos años una mujer preciosa a mi lado, venezolana, que me llamaba tucusito. No podía ser de otra manera. Me ponía el vello de punta, esa criatura preciosa. Qué bonito. Mi querida Celina, que espero que nos esté escuchando, posiblemente, no lo sé. Bueno, mira, fíjate, los colibríes son las aves más pequeñas del mundo, pero dentro de las aves más pequeñas tenemos al más chiquitito de todos. El más pequeñito de todos vive en la isla de Cuba, en Matanzas, y ahí vive el colibrí abejorro. Tiene el tamaño de un abejorro y es una preciosidad de solo 2 gramos de peso. Fíjate qué belleza. Allí vive en Cuba y ahí es donde únicamente se puede encontrar este animal. Yo animo a nuestros oyentes a que busquen alguna fotografía del colibrí cubano y van a encontrar alguna foto en la que se ve que está posado en un dedo humano y tiene el tamaño de la uña, más o menos. Ese es el tamaño de este colibrí.
¿Te quieres creer? Tú haces que me sacas alguna de las cosas que he vivido. Que en Matanzas precisamente vimos una vez yo pensaba que era un abejorro, ¿sabes? Y me dijeron, no. Y cuando me di cuenta era un colibrí pequeñísimo, pero increíblemente bello. Claro, hermoso, claro. Una preciosidad, como tú dices. Sí, es curioso porque solamente el hecho de cómo se mueven, cómo vuelan, cuál es su forma de transportarse por el aire, ya nos indica el gran gasto energético que llevan a cabo estas criaturas. Y por eso metabólicamente también el colibrí, como la musarañita, tiene que buscarse periodos de un cierto aletargamiento, claro. ¿Y se paran y están tranquilos alguna vez? Sí, alguna vez están tranquilos, y sobre todo especialmente cuando la hembra pone los huevos en esos nidos que son como dedales. A mí me recuerdan los nidos de colibrí, yo que los he filmado tantas veces en Brasil, por ejemplo, pues me recuerdan a los dedales que mi madre utilizaba cuando cosía, para no pincharse con las agujas. Bueno, el tamaño de un dedal es el nido de un colibrí, así es. Estamos viendo algunas fotos aquí en las redes y son increíbles, los chiquititos que son. Supongo, ya terminando, Luismi, estos seres, no les llamo animales, tendrán alguna labor en la naturaleza, claro, ¿verdad? No es por casualidad por que estén ahí. Pues mira, por ejemplo, en el caso del colibrí es fundamental estas especies para polinizar. O sea, sin ellas es muy posible que no tuviéramos orquídeas. Esas orquídeas que nacen en las zonas de selva son polinizadas todas ellas o por murciélagos o por colibríes. Por ejemplo, ahí tienes una de las labores. En el caso de la musarañita, su trabajo es de control biológico de insectos, de plagas, por ejemplo. Es una gran comedora de pulgón y de otros pequeños animales que a ella la dan la vida y a nosotros en ocasiones nos dan disgustos, sobre todo en la agricultura. Entonces, gracias a estos pequeños seres encontramos, como en aquella película maravillosa de Pequeño Gran Hombre, encontramos grandes personalidades. Nada está hecho por casualidad o existe por casualidad en la naturaleza. Está claro, sí. Tucusito, ha sido un placer estar contigo esta madrugada. Ha sido un placer, Luismi, estar contigo. Venga, gracias, y a seguir soñando con las musarañas, ¿vale? Sí, señor, eso te iba a decir, pensando y soñando con ellas, porque son seres claro, muy bonitos. ¿Forma de contacto contigo, Luismi? Pues mira, a través de mi correo electrónico lmdominguezwildlife@gmail.com, y en todas las redes sociales lmdomínguez o Domínguez LM. Como siempre, un placer. Tucusito te estaba llamando, no sé si lo has escuchado. Oye, gracias. Sí, te he escuchado y me he quedado calladito y muy colorado. Yo creo que me he puesto hasta colorado. Pero es que me parecía de una ternura tan bonita poderme llamar así, ¿no? Como la que tú tienes. Y claro, los tucusos o tucusitos son los colibríes llamados así en Venezuela. Fuerte abrazo, te veo y te siento dentro de poco, ¿vale? Venga, estupendo, Miguel, gracias. Aquí, hasta pronto. Buenas noches, adiós. Una pausa para dejaros las noticias de las 2, los servicios informativos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y tras ella regresa el misterio aquí a Radio Nacional. Pues queremos llevaros de visita al castillo más encantado del mundo y más sorpresas. Tras las noticias, nuevas voces se van a unir a esta segunda hora del Espacio en Blanco, redes sociales abiertas en Blanco Radio RN, y recordad, estaremos el próximo sábado en el Teatro Leal de La Laguna en Tenerife a partir de las 6 de la tarde y os esperamos a todos. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Después de las noticias de las 2, la 1 en las Islas Canarias es de nuevo nuestro tiempo y aquí seguimos en el estudio 204 de la Casa de la Radio disfrutando de esta magia de la madrugada con vuestra compañía. Saludos para todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, los que descargáis el podcast y los que en cualquier parte del mundo estáis escuchando la radio online de Radio Nacional. Un placer estar con todos vosotros. Acordaos, la semana que viene estamos en Tenerife y ahora llegan más temas al programa. En esta ocasión va a ser un viaje al castillo más embrujado del mundo. Ya veréis qué curioso es. En el mundo existen multitud de castillos. Muchos de ellos son ecos de un pasado remoto. En algunos aún se preserva su historia, los recuerdos de quienes los habitaron, su forma de vida e incluso el alma de sus pobladores. Hoy vamos a viajar hasta uno de ellos, en Irlanda. Su nombre, Leap Castle, considerado el castillo más embrujado del mundo, y para hacerlo, contamos con un guía de excepción. Esta música nos anuncia que nos vamos a un lugar tenebroso. Según nuestro invitado, es un castillo y él dice que es el castillo más tenebroso que hay en el mundo. Leap Castle, el castillo más embrujado de Irlanda y uno de los más embrujados del mundo. Debo admitir que visitar Leap Castle me entusiasma. Una historia bañada en sangre, antiguos rituales celtas, un espíritu de tiempos antiguos y la peste negra afectando a sus habitantes parecen elementos suficientes para visitarlo. ¿No os parece? A nosotros sí nos parece. Para ello nos vamos hasta Irlanda a conectar con nuestro corresponsal en ese lugar tan increíble, Álvaro Ordóñez, al que ya saludamos. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Miguel. Un gusto estar por aquí de vuelta. Igual, un placer. Guía fundador de Irlanda Oculta, psicólogo, y esto que hemos escuchado es un fragmento de un vídeo que has hecho de ese castillo. Exacto, estuve por allí grabando, fue un privilegio y ahora tengo muchas cosas que contarte, muy interesantes. ¿Estuvisteis solo grabando? ¿Os dejaron entrar solitos a hacer la grabación? Estuvimos solos grabando. Debo decir que el castillo está habitado por un personaje de lo más particular. Ahora te cuento sobre este hombre. Pero sí, fue una experiencia bastante inquietante en algunos niveles. Ahora te cuento. Pues nos vamos a ese castillo, el castillo más embrujado del mundo según nuestro invitado, y ya veréis qué sorprendente. Cuéntame la historia del castillo. ¿Dónde está? ¿Qué es este castillo? Un poco su historia. Pues este castillo está en el condado de Offaly, está en la Irlanda más rural, como en la parte central de la isla, y fue fundado por un clan gaélico, los O'Carroll. Vas a ver que los voy a mencionar en bastantes ocasiones. Y lo que lo ha marcado, sobre todo, es mucho derramamiento de sangre, mucha violencia, rituales, misticismo. O sea, tiene todos los elementos para realmente ser considerado el castillo más embrujado de Europa, ¿no? El castillo pasa por diversas manos, desde el clan O'Carroll, luego pasa a control inglés con la invasión de Cromwell, y luego en los siglos XVIII y XIX, ya por una familia anglo-irlandesa protestante de bastante dinero, los Darby, que de hecho hacían rituales, ouijas en el lugar. Así que, como te digo, toda esta historia ha marcado el carácter del castillo y evidentemente que pasen cosas en él, ¿no? Cosas de estas que consideramos inexplicables. ¿De qué época es? ¿Se sabe? Se calcula que es del siglo XIII, el original. Lo que sí que es verdad que como ha pasado por diversas manos y por diversos clanes incluso, pues todos han puesto un poquito su sello o su firma.
Entonces, aunque tiene algún ventanal neogótico ya añadido en el siglo XIX, pues tiene parchecitos de diferentes épocas, pero el original es del XIII. Vale, y según decías en ese vídeo, lo que he estado viendo es que está sentado en un antiguo lugar donde los irlandeses, no sé quiénes eran los que estaban entonces, hacían rituales, un lugar sagrado. Esto me fascina, Miguel, porque es una historia que se repite desde que vivo en Irlanda y visito lugares que pues tienen esa fama o ese aura de embrujados. Te pones a leer su historia y te das cuenta de que hay un elemento común, y es que cuando destrozas un túmulo funerario neolítico o cuando destrozas un lugar que era sagrado para los druidas, en este caso para los druidas celtas, claro, ¿qué ocurre? Que has destrozado, has mancillado, ¿no?, un lugar sagrado, y esto despierta pues esa oscura energía o esta energía mística y lo marca para siempre, ¿no? Entonces aquí también se repite. Vale. ¿El castillo en la actualidad está bien conservado? Decías que estaba habitado, ¿está bien cuidado? Fíjate, las partes laterales están en obras porque ya en el siglo XX lo compró un australiano, un arquitecto australiano, y pues como podía, ¿no?, iba haciendo parchecitos, iba intentando recuperar planos y recuperar el diseño original, y desde el 91 es propiedad de una familia, los Ryan, y Sean es el personaje particular que te decía, es un hombre con barba blanca hasta el suelo, boina irlandesa, toca la tin whistle, que es esa flautita irlandesa como de latón, junto al fuego. Espera. Aquí tenemos a uno también así parecido, ¿sabes? Un compañero, nuestro control. ¿Sí? Barbas muy largas, blancas, pelo muy largo. Yo no sé si... Y además viste muy raro también. Perdón, sigue. Igual son primos. Sí, familia, seguramente. Te decía, está bien conservado gracias a esas pequeñas obras, pero se puede visitar, es decir, la gente normal, los turistas, los viajeros pueden entrar y verlo. Es un poco, te voy a decir un sí y no. No es el típico sitio que vas a ver en las guías de viaje, ni es el típico sitio que vas a llegar y va a haber una taquilla y vas a pagar la entrada. Tienes que contactar a Sean Ryan, tienes que buscar un poco pues la web del castillo, contactarle directamente, ver si va a estar en casa, porque claro, no deja de ser su residencia, y nada, te deja visitarlo, y luego pues te dirá pues un pequeño donativo, te intenta pues vender algún libro de historia del castillo, ¿no?, un poquito para recaudar fondos, precisamente pues para intentar mantenerlo y para intentar pues que no decaiga, ¿no? Por lo menos que se quede como está. Ya. ¿Y decías que era un tipo extraño solamente por la pinta o...? Es particular, no solo la pinta, también el acento hipercerrado, ¿no? Fíjate que llevo pues casi 13 años en Irlanda y creo que es el acento más difícil al que me he enfrentado. Entonces intenta sacar por contexto, ¿no? Incluso alguien que hablo inglés nativo, ¿no?, como es mi caso ya, pero por contexto va sacando cosas y sorprende, ¿no? Sorprende mucho la naturalidad con la que habla de todo lo que pasa en el castillo, de los ruidos, de objetos que se mueven, de pues pasos por las escaleras. Es, ya te digo, alguien que no te va a dejar indiferente si le conoces. ¿Vive solo o tiene familia? Tiene familia, lo que sí que cuando yo fui, él estaba solo, pero que yo sepa, por lo menos vive con su esposa. Hasta ahí sí que sé. Vale, pues has hablado del clan O'Carroll. Cuéntame quién era este clan. Están en esa zona se reunían así por clanes, ¿no? Serían como tribus. Exactamente, era un poco como las tribus de la época, ¿no? Los celtas además es muy distintivo. Cuando tiene la O y el apóstrofe, esto significa nieto de, ¿vale? Nieto de Carroll, o sea que se sabe que hubo un antepasado llamado Carroll, ¿no? Esto es muy típico en los clanes irlandeses. En Escocia los escucharás más por Mac, ¿no?, en vez de lo, apóstrofe. Y básicamente era un clan gaélico, un clan guerrero de la zona, además bastante cañero y bastante sangriento. Han luchado pues desde que llegan los normandos, los anglo-normandos, desde que llegan los ingleses, pues han estado luchando contra ellos, defendiendo su zona e intentando pues durante varios siglos con éxito pues escapar un poquito al control inglés, ¿no?, ya que les quitaran sus territorios. Incluso en el periodo Tudor, con Enrique VIII, Isabel I y demás, bueno, pues se intentó, ¿no?, quitarle su zona, quitarle su castillo, y resistieron bastante bien. Pero es verdad que lo que les ha marcado mucho son las luchas de poder entre ellos. Y si quieres, puedo contarte una anécdota muy, muy curiosa sobre el castillo. Por favor. Que es la de la Capilla Sangrienta, ¿no? La Capilla Sangrienta
sería lo que es el último piso del castillo. Yo vi 3 pisos, ¿no? El primero su residencia, en el segundo hay como una mesa de banquete, que ahora te contaré también sobre ella, y en la última es donde estaba esta capilla, ¿no? Entonces, en el siglo XVI, al parecer, pues cuando fallece pues el patriarca, ¿no? del clan O'Carroll, o el jefe del clan O'Carroll, había 2 hermanos en disputa, ¿no? Por quién se iba a quedar esas tierras, ¿no? Uno era Teige y otro era un sacerdote. Al parecer, en plena misa, el sacerdote estaba en la capilla, reunido allí con unos visitantes y demás. Teige, el hermano, se planta allí y le apuñala en plena ceremonia, en repetidas ocasiones, incluso en el ojo. Y de ahí la capilla pues adopta ese nombre, ¿no? La capilla sangrienta. Imagínate en plena misa, ¿no? Además, lo que esto implicaría. Entonces, para que veas un poco cómo se las gastaban los O'Carroll, ¿no? Por el poder. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Y con Álvaro Ordóñez esta noche, visitando ese castillo, uno de los más terroríficos, extraños de Europa. Hablábamos de túmulos funerarios neolíticos y decías que el castillo estaba sentado en ese túmulo y que quizá habían hecho alguna historia extraña y por eso se habían desatado los espíritus, ¿o me lo he inventado? Totalmente. Sí, totalmente. Como te comento, fíjate, yo hablo por Irlanda porque es el territorio, digamos, de lo paranormal que yo conozco mejor, ¿no? Pero es una historia que se repite, es una historia que ya he visto en otros edificios, y es que al parecer, pues cuando se destruye algo, ¿no? En este caso es destrucción, ¿no? Se destruyó pues ese túmulo funerario neolítico o ese lugar sagrado para los druidas donde ellos hacían rituales, pues para contactar con sus dioses, con la naturaleza, con el sol, sacrificios animales y demás. Claro, cuando destrozas ese conjunto y empleas la piedra para construir el castillo, evidentemente has profanado algo sagrado. Entonces, hay quien dice que los druidas fueron los que, de alguna manera, con conjuros, con hechizos, pues de alguna manera cuando se destroza ese elemento que ellos han creado y que era sagrado para ellos, lo que han hecho es una especie de venganza, ¿no? Desde tiempos antiguos que nos persigue hasta estos tiempos, ¿no? Por ello, pues se escucha todo tipo de voces, niños por los pasillos, gente que ha fallecido en el castillo, pero hay algo todavía más oscuro y que dicen que tiene conexión directamente con estos tiempos antiguos. Y te voy a hablar de una criatura que se llama el Elemental. Vale. Dentro de un momento nos cuentas un poco tu experiencia de cuando entrasteis allí con tu equipo, pero te pregunto, ¿sigue habiendo druidas en la actualidad auténticos, no? Pues sí, todavía hay gente que realiza rituales, ¿no? Basándose precisamente en lo que hacían los druidas, ¿no? Al final, piensa que hay gente que cree en esos espíritus de la naturaleza firmemente y que cree que, pues, a día de hoy las religiones monoteístas no tienen ni ton ni son, ¿no? Entonces, en Irlanda hay gente que todavía está conectada a estos ritos ancestrales y que protegen lugares sagrados, o que incluso antes de entrar a lugares sagrados hacen pues ceremonias, ¿no? Para protegerte de lo que ahí pueda pasar. Ya te narraré sobre una cueva, ¿no? Que es de donde se dice que es el origen de Halloween también. En fin, es algo presente en Irlanda, no es algo que veas por la calle todos los días, pero sí que es verdad que en la Irlanda rural todavía puedes encontrar a sacerdotes y a sacerdotisas celtas, e incluso hacen bodas con estos ritos todavía. Vale, has hablado de la cueva, vamos con la cueva y luego volvemos al castillo, si te parece, ¿vale? ¿Dónde está esa cueva y qué hacen? Sí, pues fíjate, se llama Wainagat, está también en la Irlanda rural, como en la parte central del país, en el condado de Roscommon. Es una cueva más o menos de 1 metro, tendrá 1,20 m, 1,40 m de altura para acceder a ella. Y fui guiado un poquito porque supongo que esto te sonará, pero Halloween no tiene que ver con Estados Unidos, es una tradición de origen celta, ¿no? Lo sabemos. Esto los amigos gallegos también lo sabrán, ¿verdad? Sí. Entonces, es curioso porque en la noche del Samaín o de Halloween, ese 31 de octubre con el 1 de noviembre a medianoche, ¿no? Pues se dice que a través de esta cueva de Wainagat, ese es el portal al otro mundo. Es decir, cuando se abre ese portal,
vienen a nuestro mundo espíritus de nuestros fallecidos, pues con buenas intenciones, ver cómo estamos y demás, pero también vienen espíritus malignos, ¿no? Entonces el acceder a ese portal fue pues de las experiencias que más miedo me han dado, la verdad, debo admitirlo, ¿no? ¿Qué sentiste? Escalofríos. Primero que cuando fui con amigos a grabar, ellos no querían entrar. Y claro, como es un proyecto mío, siempre me toca entrar el primero a los sitios, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con esa primera visión, accedes, ves una cuesta abajo, barro muy resbaladizo, como te digo, metro y poquito de altura, y cuando encendí la linterna, lo que más me impactó, y esto sé que te va a encantar, es que la piedra que sostenía la entrada a la cueva tenía escritura Ogham, que es la antigua escritura celta. Los celtas no escribían, simplemente tenían como líneas curvadas, rectas, con caracteres muy simples que marcaban tumbas o marcaban lugares de poder. Entonces, el encontrarte escritura Ogham en un sitio perdido en el que no hay nadie, dices, wow, este mito no era mito. Aquí se creía desde tiempos antiguos que había algo realmente muy potente, ¿no? Vamos al castillo de nuevo, si te parece. ¿Se hacían sesiones de espiritismo, me decías? Sí, totalmente, sí. Fíjate que en los siglos XVIII y XIX, yo eso lo suelo contar así a los turistas, ¿no? Digo, no había Netflix, no había WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cómo se entretenía sobre todo las clases medias altas, las clases intelectuales, ¿no? Bueno, pues con sesiones de espiritismo, sesiones de escritura automática, Ouija, en fin, pues buscando un poquito ese estímulo, ¿no? De vamos a indagar en el más allá, ¿no? A ver qué nos encontramos, ¿no? Aquí aparece en escena una familia que son los Darby, compran el castillo en 1770, familia terrateniente anglo-irlandesa, protestantes, gente de mucho dinero, porque no todo el mundo puede permitirse un castillo, como te puedes imaginar. Y aparece Mildred Darby, ¿no? Ya en el siglo XIX, en esta familia, era escritora gótica, le interesaba mucho el tema oculto. No tuvo mucho éxito con sus obras, hacía sobre todo relatos cortos, ¿no? Pero lo que le ha hecho realmente famosa no son los relatos, sino precisamente, ¿no? Esa conexión con el castillo y esas sesiones de espiritismo que realizaba allí, porque a través de estas sesiones, sí, contactó con seres del más allá, pero dicen que despertó a una criatura horrible. Y no es una criatura, ¿cómo decirte? No es el alma de alguien fallecido, su espíritu, no, es algo como mucho más profundo, es algo más antiguo, más primordial, y se llama el elemental. Ya lo estás poniendo interesante esto. Hay un lugar que se llamaba La Oubliette. Sí. No sé cómo se pronuncia, si se pronuncia así. Sí, La Oubliette. Es un poco del término francés, como de oublier, como de olvidar, ¿no? Donde van los olvidados, ¿no? Sí, esto nos lleva de nuevo al clan O'Carroll, ¿no? El clan O'Carroll, para que veas el nivel de ensañamiento que tenían y lo crueles que eran, pues muchas veces contrataban a soldados, a mercenarios para luchar las guerras por ellos, ¿no? Entonces, después de ganar las batallas, pues les decían, vamos a celebrarlo, vamos a hacer un banquete, ¿no? Iban a esa última planta. Iban a esa mesa de banquetes que decías antes, ¿no? Exactamente. Claro, yo cuando estaba allí, pues me imaginaba allí a los clanes comiendo y demás, ¿no? ¿Qué hacían? Pues entre vinito y vinito los envenenaban. Porque ya de paso, antes de pagar, ¿no? Por su tarifa de mercenario, los enveneno, me ahorro esto, y los lanzaban todavía vivos a la oubliette, que es una especie de trampilla, como de cueva, ¿no? Donde les lanzaban todavía vivos. En algunas épocas se dice que incluso había estacas afiladas en el fondo, con lo cual allí, pues imagínate cómo agonizaban de dolor. Pero en muchas ocasiones los dejaban ahí envenenados, afectados todavía, vivos durante días, sufriendo. Imagínate los gritos de agonía, de dolor, de desesperación, en completa oscuridad, perdidos, ¿no? Un sitio realmente terrible. Y en el siglo XIX se dice que cuando los Darby llegan al castillo, en cierto momento se plantean limpiar la oubliette. Y te puedes imaginar lo que encontraron. No un esqueleto humano, no dos esqueletos humanos, sacaron varios carros llenos de huesos humanos.
Ahí está llegando el elemental. ¿Quién era el elemental que cuentas que debe ser terrorífico? Pues fíjate, yo por cómo se le define, te aseguro, y creo que tú, Miguel, tampoco te gustaría encontrártelo, ¿no? Si visitas el castillo. Pero se le define como un humanoide, ¿no? Un ser enjuto, menudito, como encorvado. Yo me lo imagino un poquito tipo Gollum, ¿no? Para que te hagas una idea. Uh-huh. Pero un Gollum terrible, ¿no? Primero porque no tiene esos ojazos de Gollum, ¿no? Tiene las cuencas de los ojos totalmente vacías, la piel arrancada, es de color oscuro, camina, como te digo, encorvado y desprende un olor fétido. Dicen que es el olor de la muerte, ¿no? Que si lo hueles y te giras y te lo encuentras, es el olor de la muerte y vas a sentir un auténtico pánico, ¿no? El miedo más profundo que puedas sentir, eso es lo que te provoca. El elemental. Hay mucha gente. Dicen que la que lo despierta es mal. Sí, perdón. No, lo despertó esa mujer haciendo las sesiones de espiritismo. Correcto. Eso es. Vale. Sí. Te iba a preguntar si hay mucha gente que lo haya visto a este ser. Pues fíjate, yo no he recogido testimonios de gente que haya estado allí y se lo hayan encontrado, pero sí que te digo que cuando pregunté a Sean Ryan, porque para mí fue la pregunta clave, ¿no? De ¿te has encontrado el elemental? Puso una cara de aquí pasa de todo, no me lo nego, vaya. O sea que sigue presente por ahí. Al parecer no se quiere de allí porque, como te digo, la teoría es que todavía viene de esos tiempos antiguos, ¿no? Viene de la conexión con ese túmulo funerario, con ese túmulo celta destruido, y Mildred Darby lo que hace al hacer el ritual, al hacer la ouija o la sesión de espiritismo, es despertarlo, es traerlo a la vida otra vez, y dicen que viene un poquito pues a vengarse, ¿no? de lo que pasó. Vamos ahora, si te parece, con tu experiencia. Llegas allí con tu equipo para grabar, os dejan estar solitos. ¿Y qué pasa? Uh-huh. ¿Dónde vais? ¿Qué hacéis? Sí, como te comentaba, el castillo son 3 plantas, ¿no? La primera, pues es, digamos, una vivienda, ¿no? Pues amueblada, ahí es donde estaba Sean, haciendo un poquito su vida, y nos deja subir 2 pisos más, ¿no? Típica escalera de caracol en espiral. En la primera planta lo que tenemos es esa mesa, ¿no? Esta mesa de banquete, tenemos una decoración bastante particular, te encuentras pues esculturas, me encontré un cuadro, esto me llamó mucho la atención, me encontré un cuadro como de un monje, pero con el ojo agujereado, y me acordé precisamente de la capilla sangrienta, ¿no? Y del apuñalamiento incluso en el ojo de Taiga a su hermano, ¿no? Esto ya me llamó mucho la atención. Y hubo un momento en concreto, bueno, es verdad que cuando estuvimos grabando allí las cámaras hacían efectos muy extraños, había luces que allí no presenciábamos, además estaban las cortinas echadas justo donde estábamos grabando, el enfoque se iba constantemente de un sitio a otro, pero lo que me llamó más la atención es que hubo un momento en el que me puse en una de estas ventanas de arco apuntado, ya más de estilo neogótico de estos añadidos del 19, y tenía a mi lado una especie de repisa y había un crucifijo colgado. Allí no había viento, allí no había movimiento. Sí que te diré que el crucifijo empezó a oscilar bastante fuerte, y curiosamente le dije a mis compañeros, aquí hay algo conmigo, no estoy solo en este lugar. Claro, imagínate la cara de mis compañeros, que son los que me acompañan y luego no entran en la cueva, ¿no? Para que te hagas una idea. Me dijeron, pero ¿qué percibes? Digo, no estoy solo. Digo, pero no es algo malo. Pero no solo una persona, además. En ese caso no era una presencia maligna, digamos. Uh-huh. Eso es lo que yo percibía. Sí, es verdad que, ¿no? Pues por todos los testimonios que escucho siempre en el programa, es verdad, ¿no? Que al final te basas mucho en las sensaciones, y ahí sabes, ¿no? Si te visita alguien pues con buenas intenciones, o a hacerte compañía, o a curiosear, o uno de esos espíritus que te drenan, ¿no? O que te absorben la energía. En este caso, yo percibí que era algo bueno, pero lo que realmente ya corroboró un poco esto es que cuando me alejé de ahí de grabar la escena y de hacer las fotos y demás, un compañero mío pues sacó su teléfono, puso ahí la cámara en la ventana donde yo estaba,
Y es el típico teléfono que saca un cuadradito donde hay una cara, ¿no? Bueno, pues el teléfono se empezó a volver loco y el cuadradito apareció pues en todos los puntos del teléfono, o sea, constantemente, como si ahí no hubiera una cara, como si ahí hubiera pues decenas y decenas de caras alrededor mío, de donde yo estaba pues un minuto antes. Imagínate cómo me quedé. ¿Y tu compañero, supongo? Si yo estaba un poco sorprendido, imagínate que no quiere entrar a la cueva conmigo, ¿no? Presencia de seres, escuchasteis ruidos, cámara que hace cosas extrañas y que capta muchas aparentes caras, y pasos. ¿Escuchaste alguna vez pasos? En este castillo en concreto, no. Sí que estuve en otro castillo, que está en Dublín, el castillo de Drumna, que es un castillo bastante desconocido para el turista porque no está para nada en el centro. Y ahí sí me ocurrió la experiencia de escuchar pasos, además en un castillo en el que estaba solo con el colega que me estaba grabando. Y yo escuchaba los pasos en el piso de arriba, que es donde me grababa él, desde una galería en forma de C. Él estaba allí grabando y yo estaba abajo en lo que era la sala del banquete. Y al lado de él escuchaba los pasos perfectamente definidos. No era un crujido de madera, no era, pues, ¿qué puedo decir? No era mi imaginación, no era sugestión. Es que allí estaba escuchando pasos directamente. O sea que no eso es un fenómeno que sí que he experimentado. No en este castillo, pero sí en el castillo de Drumna en Dublín. Terminando ya casi, Álvaro, ¿te dio miedo estar en ese castillo, en el Leap Castle? Te diré que me dio impresión. El sitio que sí me dio miedo es la cueva. La cueva que te he narrado antes, la de Weinagat, sí que un escalofrío, ¿no? Me recorrió la espalda y fue muy incómodo, ¿no? Pero es verdad que al percibir esas presencias, pero no sé si decirte que sentí calma, sentí como compañía, pero no sentí algo malo. Otra cosa es si me hubiera encontrado el elemental. Ahí te aseguro que probablemente no me habría despedido de Sean Ryan y habría salido pitando de allí. Pero en este caso, fíjate que fue impresionante la visita. Te diré que me marcó bastante y es más, vamos, cuando vengas a Irlanda te animo te acompaño allí mismo porque creo que te va a encantar. Será uno de los sitios donde vayamos juntos, si Dios quiere. Seguro. Pues esta ha sido la visita breve sobre ese castillo. ¿Cómo se pronuncia? Fíjate, yo diría Leap Castle en su día, pero como Sean Ryan lo pronuncia Leap Castle, yo me quedé con Leap Castle. Vale, el castillo más embrujado de Europa. Uno de los lugares donde vamos a ir, bueno, me apunto a ir con Álvaro Ordóñez. Y parte de todo esto lo has narrado en un vídeo, que es el que me enviaste, ¿verdad? ¿Nuestros oyentes tienen posibilidad de verlo y de conectar contigo? Sí, bueno, los vídeos y un poquito los documentales que voy haciendo los pueden seguir en YouTube directamente, buscando Irlanda Oculta. Y luego si quieren a través de Instagram o de TikTok, hago bastante contenido, me pueden seguir en Irlanda Oculta, tanto en Instagram como en TikTok, Irlanda Oculta. Pues te seguiremos. Te has convertido en el corresponsal del Espacio en Blanco, si no te importa. Encantadísimo, vamos, para mí es un auténtico honor. Y vas a ser nuestro guía cuando vayamos por allí y te seguiremos la pista. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Ten cuidado con las cosas oscuras que hay por ahí, ¿vale? Muchas gracias. Si no, pues un baño en palo santo, eso lo cura todo, eso limpia todas las energías. Un fuerte abrazo, Miguel. Y sigue escuchando el Espacio en Blanco. Gracias, un placer tener gente como tú, oyentes como tú. Gracias por todo, Miguel. Un abrazo. Hasta prontito. Radio Nacional de España, la radio por delante. Abrir la tapa del ataúd costó un poco más de lo previsto. Pero después, seguro que necesitas una historia. Dado cuenta de la llamada Operación Lucero, cuyo artífice fue un aprendizaje. Así somos. Un cuento. Mi abuelo era cabrero y entonces no había capote. O volver a ser un niño. el profesor Melo Rock. Lo que necesitas está siempre en RN Audio. Dime. Volvemos a Tenerife. El próximo sábado 13 de junio en el Teatro Leal de La Laguna.
El mundo de los enigmas regresa a las Islas Canarias. Espacio en Blanco te espera. Hola Miguel, me llamo Nicolás y tengo 10 años. Mi madre se llama Lorina y mi madre cada noche me pone un programa de lo tuyo para escucharlo todas las noches y me divierto mucho con tu programa. Miguel, muchísimas gracias para ti y para todo tu equipo. Te llamamos desde Sevilla. Te oigo desde siempre. Y el veneno de tu radio también lo lleva ya mi hijo Nicolás. Gracias por enseñarnos, porque nos das lecciones de vida. Gracias por darnos tanta ayuda y te seguiremos escuchando siempre. Eres muy grande, Miguel. Un abrazo. Llega nuestra chica Dara a estos próximos minutos del Espacio en Blanco para llevarnos de viaje a esos lugares poco oscuros o muy oscuros que tanto le gustan. Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Aquí esperando hablar contigo. Sí, es un placer hacerlo siempre. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué te gustan estos sitios tan oscuros, siendo tan luminosa como tú eres? Pues no sé, a mí estos lugares me atraen mucho. Supongo que me atraen los lugares que no son los típicos y tópicos, ¿no? Que al final un poco lo que está muy manido pues me aburre. Entonces voy buscando un poco siempre la cara B de la historia. Y yo creo que eso al final me ha llevado inexorablemente a visitar estos lugares oscuros, dark. Pues ahí vamos, a uno de ellos. Es una de las puertas al infierno. ¿A dónde nos llevas? Venga, que este te gusta, Miguel. Nos trasladamos hasta Turquía. Ya sabes, la región de Denizli, cerca de Pamukkale. Nos vamos al Plutonium. Fíjate que es un lugar chulísimo, pero que poca gente conoce o se percata de él cuando visita la ciudad de Hierápolis, que es famosa porque es donde están estas termas tan chulas de travertino blanco, ¿no? Conocidas como los castillos de algodón, que es pues este destino tan famoso con las piscinas color azul turquesa. Es uno de mis sitios favoritos de Turquía, ¿eh? Qué placer bañarse en esas termas, ¿eh? ¡Wow! Y Pamukkale, qué maravilla de la naturaleza. Y qué bonito estar allí en medio de esas, no sé cómo definirlas, algodones que te rodean. Sí, son como castillos de algodón. Aparte, cuando ves las fotos dices, ¿pero eso es nieve? ¿Es hielo? ¿Qué es? Cuesta definirlo. Yo le decía a la gente, no, son piscinas de agua termal, que al final con el tiempo el calcio del agua se ha ido solidificando y ha ido creando pues esa maravilla petrificada de esas cascadas, ¿no? Sin embargo, poca gente se da cuenta que al lado está esa ciudad, Hierápolis y el Plutonium. Ubicación de Hierápolis, ¿y qué era esa ciudad tan increíble? Venga, sí, pues Hierápolis era una ciudad muy visitada, es una antigua ciudad grecorromana, que es el yacimiento arqueológico que está justo arriba de estos castillos de algodón que decíamos, ¿no? Pero la gente no solo visitaba el lugar por estas piscinas termales, que eran como el balneario de la época de los romanos, sino porque en Hierápolis se encontraba el Plutonium. Y aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es esto del Plutonium? ¿Qué es el Plutonium? Te pregunto. Pues era un santuario sagrado. Digamos que miles de peregrinos visitaban para realizar sus ofrendas al dios Plutón, es decir, el dios romano del inframundo, que vendría a ser pues el Hades griego, ¿no? Concretamente, el Plutonium era una gruta que se adentraba hacia el interior de la Tierra y de la cual pues salían como unos vapores mortales. Pues el caso es que en este lugar, al amanecer, se hacían sacrificios de animales. Y es que se creía que en el Plutonium pues era un lugar realmente que era como una entrada al infierno, ¿no? La entrada al inframundo, porque en la antigüedad la gente pensaba que había lugares sagrados que podían llevarte al inframundo, donde las sombras, donde los muertos vagaban, y que de vez en cuando pues había que hacerles alguna que otra ofrenda para tenerlos contentos y apaciguados. Supongo que tú habrás visitado la ciudad, que está llena de tumbas, esos restos de la ciudad. Es increíble la cantidad de tumbas y lo curiosas que son, ¿verdad?
Sí, es una auténtica pasada, porque dependiendo de por dónde entres a Hierápolis, si por la entrada sur o por la entrada norte, pues entras directamente por la zona de la necrópolis, es decir, lo que era la entrada a la antigua ciudad, porque los cementerios romanos siempre estaban ubicados, digamos, fuera de las ciudades, por no mezclar vivos y muertos, ¿no? Que lo veo muy lógico y muy higienista, ¿no? Para esa época. Pero sí, la realidad es que en aquella época acceder a una ciudad como Hierápolis debía de ser maravilloso. Pero era una ciudad balneario, como le digo yo, Marinador, ciudad de vacaciones, pero de los romanos, ¿sabes? ¿Sobre qué estaba? Perdona, dime. Sí, no, seguramente me vas a preguntar lo mismo, porque te decía que lo fascinante realmente de este lugar cuando se visitaba el Hierápolis y por ende Plutonium, es que cuando la gente lo visitaba era porque se realizaban sacrificios de animales, pero la cuestión es que era sin que el ser humano interviniesen. Fíjate que hay fuentes antiguas como Estrabón, por ejemplo, que era este erudito del mundo antiguo, que decía que se introducían a los animales en las cavernas y que al poco caían muertos, algo pues que a todos los visitantes fascinaba y aterraba a partes iguales, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podía suceder esto? Pues la respuesta la tenemos en el por qué se construyó el santuario en esa zona concretamente. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Y sobre qué lo construyeron? Pues se construyó sobre una falla, la falla de Pamukkale. De hecho, todo Turquía está asentada sobre, digamos, un rompecabezas de placas tectónicas, que es la euroasiática, la africana, la arábica, bueno, un follón total, que es, digamos, es una zona de movimiento de placas que hace que se vayan desplazando. En este caso, toda la zona de Turquía está sobre ese gran movimiento que genera muchísimas fallas, oberturas del interior de la Tierra hacia el exterior, desde donde se escapan gases tóxicos, digamos, ¿no? Y el plutonium está justo encima de una de esas fallas, y es la combinación de la actividad volcánica del subsuelo con las aguas termales que filtran el dióxido de carbono en concentraciones mortales. Entonces te cuento, el complejo del Plutonium os lo tenéis que imaginar como una entrada a la gruta y un patio rectangular con gradas a su alrededor. Así, cuando se iban a hacer los sacrificios, pues todo el mundo se sentaba alrededor a ver cómo ocurrían los sacrificios por arte de magia, y el truco estaba en que esos gases tóxicos que salían de la gruta se iban acumulando como si fuera una niebla, una especie de niebla espesa en el patio. Se llevaban a los animales, que claro, normalmente toros, cabras, ovejas, pues tenían la cabeza muy cerca del suelo, donde era ahí donde se concentraba el gas más mortal, ¿no? Y a los pocos minutos morían. Sin embargo, bueno, debía ser todo un espectáculo, pero sin embargo había sacerdotes que controlaban todo aquello. ¿Ellos eran inmunes? Pues sí, estaban ahí los sacerdotes y claro, todo el mundo alucinaba porque decían, no, los sacerdotes del Plutonium son inmunes, son seres divinos y tal y cual. Pero bueno, el truco que sabían también los sacerdotes, porque claro, a medio metro del suelo la concentración de gas, como te decía, era mortal, pero a medida que iba subiendo y aumentando la altura, pues la concentración de gas perdía la toxicidad, y claro, la gente veía que los sacerdotes entraban en la gruta y no les pasaba nada y pensaban que eran inmunes, pero digamos que probablemente ya conocían el truco y sabían que no debían de agacharse, ¿no? Ahí estaba el truco. Listo, los sacerdotes. ¿Se puede visitar todavía, Miriam, el lugar? Sí, se puede visitar, y de hecho yo te voy a contar mi experiencia particular estas Navidades llevando a un grupo a Hierápolis y a Pamukkale, porque yo iba pues como loca por encontrar el Plutonium, que no lo había visto nunca y tenía muchísimas ganas, y estábamos todos caminando por las ruinas cuando de golpe encuentro el camino que nos lleva al Plutonium, ¿no? Y me dice el grupo, oye, que nos vamos a acercar a ver el teatro. Digo, sí, id, que yo ya os alcanzo. Total, que yo quiero ver primero este lugar. Y la verdad es que cuando accedí a la zona me quedé totalmente absorta. Es un lugar que tiene algo, me quedé como hipnotizada mirando las puertas de acceso a la gruta, imaginándome a todas esas personas sentadas en las gradas, ¿no? Porque se ven aún las gradas, esperando ver ese sacrificio mágico y sagrado. Y claro, yo al conocer la historia, pues lo disfruté mucho más. En ese momento no salía humo de la gruta, pues toda la piscina estaba con agua, probablemente del flujo subterráneo de toda el agua que pasa por ahí, pero el agua era burbujeante por la actividad geotérmica del suelo, claro. Por tanto, es un lugar que se puede visitar a cierta distancia para que esos gases pues no sean problemáticos para las visitas, pero es un lugar que tiene mucho encanto y es un lugar que te imbuye en ese misticismo.
He tenido la oportunidad de verlo 2 o 3 veces y sí, hay que hacerlo con precaución, pero es un lugar increíble. Quizás sea una entrada al infierno. Yo creo que sí. Una entrada al inframundo, ¿no? Como todos los antiguos pensaban que había diversos puntos del planeta en donde había entradas al inframundo. ¿Y hay más en el planeta, más entradas a ese infierno, a ese inframundo? Hay un montón, por ejemplo, en Nápoles está el lago del Averno, precisamente, que es un antiguo cráter también de un volcán ahora lleno de agua, que antiguamente pues emanaba gases sulfurosos como el plutonio, y por eso los napolitanos pensaban que era una puerta al infierno. Luego también en Sicilia, el monte Etna, también era un lugar de culto a dioses subterráneos como Vulcano, también se hacían sacrificios allí en su honor, o por ejemplo en Grecia las cuevas de Eleusis, que también eran lugares simbólicamente asociados como con el inframundo, o los cenotes mayas en México, ¿no? Que también eran puntos de conexión con el Xibalbá o ese inframundo maya. Así que ya ves, hay un montón. Ese era el lugar que hemos visitado hoy con nuestra chica Dark, Miriam del Río, el plutonio en Pamukkale y la ciudad de Hierápolis. ¿Forma de contacto contigo? Ahí sí quiero volver contigo, ¿eh? Miriam, me apunto. Sí, ahí tenemos que ir juntos, Miguel, por favor, ¿eh? Sí, tú y yo, ahí nos meten ahí y de ahí no nos sacan, ¿eh? Wow, es un sitio increíble. ¿Forma de contacto contigo pasada. Si quieres saber más? Pues mira, me podéis encontrar en cualquiera de los libros que he escrito, Turismo Dar, lo podéis encontrar en cualquier librería por ahí, y si no, también me podéis encontrar en Instagram como DarkLadyBCN. Ahí es donde voy colgando algunas de las crónicas de los viajecitos que voy haciendo. Pues perfecto, que sigas viajando y que vengas a contarlo al Espacio en Blanco. Mientras, claro, un abrazote gigante y seguimos en contacto. Un abrazo, Miguel. Un besito grande, hasta prontito. Chao. Volvemos a Tenerife. El próximo sábado 13 de junio en el Teatro Leal de La Laguna. El mundo de los enigmas regresa a las Islas Canarias. Espacio en Blanco te espera. Llega el momento de escuchar esos testimonios, esos casos extraños que a veces nos cuentan nuestros oyentes y que tienen que ver con ese mundo del misterio que aquí nos gusta. Y quien se encarga de ello es nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros estar aquí. Hoy creo que es se llama El mensaje de mi hermano, que es una experiencia de un oyente del programa. Efectivamente, es una experiencia y en donde se vinculan ciertas cosas, lo fantasmagórico, lo emocional, profundamente emocional, y la profunda idea de que quizá nuestros seres queridos vienen a visitarnos, Miguel. Pues vamos con ese mensaje de mi hermano que nos ha enviado un oyente, cosa que agradecemos, que también ellos estén en este Espacio en Blanco. Visiones fantasmales con su hermano. Eso es, visiones fantasmales con su hermano, y quien nos lo cuenta es precisamente pues una oyente, tal como dices, del Espacio en Blanco, y ella me comentaba un poquito cómo tenía esa conexión plena, perfecta, precisamente con su hermano, con el cual además mantenía un negocio, en este caso un hotel. Y cómo además ella me comentaba que estaban tremendamente unidos, incluso llegaba a afirmar que cuando había un error, un fallo, tanto por parte de uno como de otro, no se enfadaban entre ellos, intentaban decir, bueno, pues ha pasado esto, no ocurre nada, no vamos a echar la culpa a nadie, sigamos adelante, ya lo arreglaremos, ¿no? Decía esta mujer, que se llama Ana, que tenía esa conexión profunda, tremenda con su hermano, jamás se enfadaban, tenía un carácter tremendamente bonachón. Y fíjate que, por desgracia, cuando su hermano enferma de cáncer, y estando ya en el hospital, ella misma me decía que seguía con ese fantástico buen humor, y así precisamente es como nos lo contaba. Mi hermano era un guasón, se reía de todo. Le decía,
iban a hacer MotoGP en septiembre y estaba en el hospital y decía a las enfermeras que yo quiero ir a ver MotoGP, y decían, Pepico, en la televisión verás MotoGP, tú lo vas a ver, tranquilo. No, yo quiero ir a ver MotoGP, porque estaba a 3 kilómetros el circuito de Alcañiz. ¿Lo verás? Jo, es que siempre me estáis fastidiando, ¿eh? Así comenzaba la historia. ¿Y cómo comenzó ella a percibir a su hermano? Pues fíjate, y una vez más, parece que esto va increciendo, ¿no? Pequeños detalles que luego van en aumento. Y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en este tipo de cuestiones, que tiene que ver precisamente con la percepción, fíjate, Miguel, de olores. Algo que nos cuenta Ana y que tiene que ver, evidentemente, con su propio hermano. Los primeros días, cuando yo salía del piso para bajar otro piso para meterme por las escaleras del hotel, a la que daba la tercera de la cocina, olía su colonia. Qué curioso, Juan, eso de la colonia. No sé si te he contado que una vez que estábamos haciendo un programa en la Casa de las Caras, en Bemme de la Moraleda, de repente todo se inundó de un perfume. Yo pregunté que ¿lo habéis olido? Y la familia de María fue al baño donde tenía las cosas de María, nos trajo un botecito de esos antiguos y era el perfume de María que había impregnado toda la habitación, como un síntoma de que estaba allí, al igual que el hermano de Ana. Qué curioso. ¿Pasó algo más de ver su colonia? Perdón. Pues sí, pasó algo más. No, iba a comentar que precisamente yo recuerdo otro caso que hemos comentado aquí en el Espacio en Blanco de otra oyente que decía que percibía el olor de la crema que le echaba a su propio padre cuando ya era muy mayor y como una muestra de efectivamente que había traspasado ese umbral y que iba a visitarle a su casa. Realmente curioso, efectivamente, esto de los olores. Pero es cierto que de los olores se pasa a la visión. Y una visión que ella tiene en el propio hotel, exactamente en la recepción, donde ve y vive lo siguiente. Antes de jubilarme, claro. Y veía ahí, estaba, que no había nadie en recepción, y sentado, y yo le veía la cabeza. Y siempre me acuerdo, a veces cuando había algo, Ana, ven. Y lo estuve viendo así la cabecita, era así, y ya tenía poquito pelo, ¿no? Y le veía así, y levantaba la cabeza, Ana, ven, para decirme algo, no para decirme, para enseñarme algo. Y fíjate, también aquí podemos dar una vuelta de tuerca, porque sabes que en muchas ocasiones estas visiones ya no solo son, digamos, cuando la persona, el testigo, está presente y lo ve de forma casi física, sino también en muchas ocasiones tienen esa percepción de estar con ese ser fallecido a través de los sueños. Y fíjate, a través de los sueños, dice que ve a su hermano, no solo una vez, sino en varias ocasiones, y que le proporciona un mensaje que tiene que ver con la carga de el trabajo del hotel. Hay que tener en cuenta que cuando su hermano fallece, ella se tiene que encargar prácticamente de todo, está realmente angustiada y es en ese instante, en ese momento de angustia, cuando ella sueña y recibe el siguiente mensaje. Aguanta, Ana, aguanta que puedes, que tú puedes hacerlo. Aguanta, así como diciendo, me daba fuerzas como diciendo, que tú puedes aguantar, como diciendo, que sí, que no pasa nada, que no pasa nada. El mensaje de mi hermano, aguanta. Otra de las historias que nos ha ofrecido un oyente del programa y que nos ha traído nuestro compañero Juan Gómez. Como siempre, Juan, un placer. Forma de contacto contigo para seguir recopilando esto, que no debemos perderlo, estos mensajes, estas experiencias. Sin duda alguna, y déjame tan solo un apunte que ella me hacía, y es que soñar con su hermano le hacía revivir los momentos con él, y ya sabes que en los sueños todo nos parece tremendamente real, y aunque solo fuera por ese instante, en donde los sueños le parecían profundamente reales, conectaba con su hermano y le veía, y le sentía, y podía hablar con él después de su muerte. Y efectivamente, forma de contacto, pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Como siempre, un placer y abiertos a cualquier tipo de sugerencia, de caso, que aquí lo recogemos y lo contaremos en el Espacio en Blanco. Fuerte abrazo, Juan. Igualmente, fuerte abrazo a todos, Miguel.
Hasta muy pronto. Es el momento de cerrar momentáneamente el espacio en blanco, pero volvemos en breve. Nos ponemos a hacer las maletas porque el próximo destino la semana que viene es Tenerife. Estaremos en La Laguna, en el Teatro Leal a partir de las 6 y ahí os esperamos. Y si no venís, que ojalá lo hagáis, nos podéis escuchar en el horario habitual. Mientras tanto, feliz semana, empezad a disfrutar de este verano que ya se acerca y hasta las 3 mientras recogemos todo y metemos todo en la maleta que nos vamos, un poco de nuestra música y después os dejamos con la información y con nuestro compañero David Sierra y su cruce de cables. Feliz semana, nos encontramos en el espacio en blanco y ojalá nos veamos en Tenerife. Un abrazo, nos vemos pronto.